Pues muy buenas tardes a todas y todos. Estamos ya aquí el día de hoy. Yo soy René Ortega, soy parte del equipo de divulgación y comunicación de la ciencia acá en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, aquí en el Campus Morelia. Entonces, ya saben, pues estamos aquí juntos en la página del IRIA. Yo ando un poco como productor de TV, por eso me ven acá, y como tuve este pequeño problema con la luz, pero ya volvió todo. Entonces, pues ya estamos por acá. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar de un tema súper interesante. Ya estamos viendo aquí en pantalla. El día de hoy está con nosotros Ulises Reyes, que es estudiante de la maestría en astrofísica aquí en el IRIA, en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, aquí en el Campus Morelia. Y pues saludo a Ulises. Hola Ulises, ¿cómo estás? Hola René, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya listos para empezar con esta charla que, como tú dices, muy interesante. Esperemos tener mucha audiencia el día de hoy y pues que les guste esta plática que les tengo lista. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sí, pues parece que sí tenemos un poquito de audiencia, estamos muy contentos. Nos están llegando ya por aquí algunos comentarios. Acuérdense de ponernos ahí en los comentarios desde dónde nos están viendo. Saludos a Antonio Duarte, a Uruapan, muchas gracias por estar como siempre presente. Saludos a Jessie Aceituno, que por ahí está etiquetando a más personas. Compartan esta liga, que es lo que yo estoy haciendo justo en este momento, compartiéndola con nuestro colaborador Roberto Torres de UNAM Global, a quien envío un saludo. Y si ustedes conocen a alguien que sea de esos que no le gusta el Facebook y odia el Facebook y etcétera, compártanle que en la página de UNAM Global se está transmitiendo esta plática de manera simultánea. Entonces, este es el momento de, si conocen a alguien que es anti-Facebook, de mandarlos a la página de UNAM Global. Entonces, ya estamos por acá. Quiero aprovechar para saludar a Rafa Hernández y Bernardo Cervantes, que son parte del equipo de divulgación y comunicación de la ciencia acá en el IRIA. Entonces, pues muchas gracias como siempre por todo su apoyo para poder hacer esta plática posible para todas y todos. Saludos a Karen Alemán, saludos a Sobeida López, saludos a Di Calderón y a Dulce, muchos saludos. Bueno, pues ya estamos por acá. Y también, como ustedes pueden ver, está con nosotros Isabel Orozco, quien es nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Saludo mucho a Isabel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Entonces, si ustedes conocen a alguna persona que se comunique por medio de lengua de señas mexicana, compártanle este link en este momento para que pueda estar con nosotros en esta plática. Bueno, pues vamos a iniciar ya estamos bien sobre tiempo. Entonces, pues como les decía, está con nosotros el día de hoy Ulises Reyes, quien es estudiante de la maestría en astrofísica aquí en el IRIA. Él es originario de Sinaloa y estudió la licenciatura allá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es la única licenciatura en astronomía que hay en México. ¿Estoy en lo correcto, Ulises? Sí, correcto. Así es. Entonces, pues desde Michoacán ahora está desde Sinaloa, perdón, ahora está con nosotros acá en Michoacán. Él está estudiando este tema de galaxias en la maestría, ¿verdad? Así es, sí, mi tema es sobre galaxias. Ok, muy bien. Entonces, pues ya sin más preámbulo, los dejo en esta plática que se titula Lentes del tamaño de galaxias. Muchas gracias, Ulises. Adelante. Muy bien, muchas gracias René por la introducción y presentación. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla. Decidí titularla Lentes del tamaño de galaxias
les dejo a su imaginación por qué creen que se titula así, pero dentro de poco lo van a saber. Y bueno, pues comencemos, ¿no? Y como introducción, pues me gusta siempre hablar sobre un poco de historia sobre un fenómeno que ocurrió en 1919, un eclipse solar. Pero antes, comentarles que en 1915, el científico muy reconocido y famoso Albert Einstein publicó en su teoría general de la relatividad que, a diferencia de lo que decía Newton, la gravedad más bien, en vez de una fuerza, más bien era una deformación del espacio-tiempo producido por una masa, por un cuerpo masivo. Entonces, hoy en día, en la física moderna, para tratar problemas que tengan que ver con gravedad, pues tenemos que utilizar las ecuaciones que Einstein publicó en su teoría general de la relatividad. Y bueno, entonces una de las cosas que predecía esta teoría era que el Sol, debido a su masa, producía este fenómeno que curvaba el espacio-tiempo, y entonces la luz, cualquier rayo de luz que pasara cerca, pues iba a tomar un camino diferente a una línea recta, por lo tanto se iba a deflectar un poco e iba a cambiar su dirección, que es más o menos lo que se alcanza a apreciar en esta imagen, ¿no? Entonces, esta teoría decía que si nosotros observábamos una estrella que estuviera cerca del Sol, entonces la posición de la estrella la íbamos a ver de manera diferente. Entonces, para confirmar esto, los astrónomos de la época aprovecharon un eclipse solar en 1919 para poder medir las coordenadas de algunas estrellas que estuvieran cerca del Sol, ya que sin el eclipse pues es imposible ver las estrellas, ¿no? Si nosotros salimos durante el día a ver el cielo, solamente vamos a ver la luz del Sol. Pero si utilizamos un eclipse solar, va a haber un momento en que la luna tape al Sol y entonces se va a hacer de noche, y por lo tanto vamos a poder ver algunas estrellitas que estén alrededor del Sol, que estén relativamente cerca del Sol. Y entonces los astrónomos, bueno, este eclipse no se observó en todo el mundo, se observó en Brasil o en África, y entonces estos astrónomos viajaron a estos lugares y pudieron medir las posiciones de las estrellas durante el eclipse. Posteriormente, midieron las posiciones de las estrellas cuando ya no estuviera ahí el Sol, porque si está el Sol, pues no las podemos ver, y compararon las posiciones y se dieron cuenta que efectivamente durante el eclipse las posiciones habían cambiado un poco. Y es así como se confirma en 1919 una de las predicciones de la teoría general de la relatividad que elaboró Einstein, ¿no? Entonces, este fenómeno de deflexión de la luz tiene que ver con el tema que les voy a hablar hoy, que es el de las lentes gravitacionales. Por eso es que mi charla se llama Lentes del tamaño de galaxias, ¿no? Entonces, ¿qué es una lente gravitacional? Una lente gravitacional es el efecto producido por un objeto con cierta masa, que por lo general es un objeto muy masivo, como una galaxia o un cúmulo de muchas galaxias, como se muestra aquí en la imagen. Aquí podemos ver que cada uno de estos puntitos que se encuentran iluminados es una galaxia. Entonces todo esto es un cúmulo de galaxias. Es tan masivo que puede curvar el espacio-tiempo. Esta malla cuadriculada que vemos aquí es lo que representa al espacio-tiempo, y entonces podemos ver cómo se curva por este objeto masivo. Y entonces cualquier objeto que se encuentre detrás de este cúmulo de galaxias va a emitir luz, y estos rayos de luz, cuando pasen cerca de este objeto masivo, pues se van a deflectar, y en vez de que se vayan en otra dirección, se irán en dirección a la Tierra, y algún astrónomo podrá observar este fenómeno.
Entonces, a esto se le conoce como lente gravitacional. El objeto por detrás puede ser una galaxia o una estrella o cualquier objeto que emita luz. Muy bien, entonces, dicho esto, al objeto que funciona como un objeto masivo que deforma el espacio-tiempo le voy a llamar objeto deflector. Y al objeto que está detrás le voy a llamar la fuente. Aquí les muestro un video que muestra de manera esquemática qué es lo que ocurre cuando un objeto masivo que deforma el espacio-tiempo se pone justo enfrente de la fuente y se deforma la luz, y entonces vemos este tipo de anillos que más adelante les voy a platicar cómo se llama. Muy bien, pues, ¿por qué se llaman lentes gravitacionales? Bueno, pues si nosotros alguna vez jugamos con una lupa o si utilizamos anteojos, pues nos hemos dado cuenta que los rayos de luz que atraviesan la lente cambian de dirección y en este caso se dice que convergen. Entonces, aquí los rayos de luz cambian de dirección porque la luz pasa de un medio, que es el aire, que tiene cierta densidad, a otro medio, que sería el cristal o el vidrio del que está hecho la lente, que tiene otra densidad diferente, y entonces por eso cambia de dirección. En el caso de las lentes gravitacionales, no es por eso, sino más bien es por lo que les decía de que el objeto masivo curva el espacio-tiempo y entonces los rayos de luz cambian de dirección. Y también si nosotros vemos un objeto a través de un vaso con agua, o en este caso una copa con agua, pues el agua también puede funcionar como una lente, ya que la densidad del agua es diferente a la densidad del aire. Y podemos ver también estos efectos de deformación o distorsión de la imagen que está detrás, que es lo que ocurre también en las lentes gravitacionales. Para los científicos, para estudiar una lente gravitacional, tuvieron que acudir a las matemáticas, como se hace generalmente en ciencia. No quiero que se asusten con esta diapositiva, solamente quise ponerla porque merecen sus créditos, su honor, hablar de la matemática de las lentes gravitacionales. Entonces, la geometría de una lente gravitacional es muy simple, solamente consiste de ángulos y distancias, cosa que desde la primaria aprendemos. Entonces, si ven en la imagen de la izquierda, en este punto está un observador aquí en la Tierra y después viene el plano de la lente. Este rectángulo que vemos aquí sería el plano en donde se encuentra el objeto deflector, o sea, el objeto masivo que va a distorsionar el espacio-tiempo, y detrás, en otro plano, se encuentra la fuente que va a ser afectada por la lente gravitacional. Entonces, si nosotros utilizamos las relaciones entre estos ángulos y estas distancias a las que se encuentran tanto la fuente como la lente, podemos llegar a una simple ecuación, que es a lo que le llamamos ecuación de la lente. Muy bien, y entonces los astrónomos lo que en realidad miden es este ángulo que vemos aquí, que tiene la letra griega teta. Es lo que en realidad medimos en astronomía, y a partir de esta medición y esta ecuación podemos determinar distancias y otros parámetros físicos. Si nosotros resolvemos esta ecuación de la lente de manera matemática, podemos encontrar diferentes soluciones donde la fuente que está detrás va a ser afectada. En este caso solamente pongo 4 soluciones. La primera es que la fuente que está detrás del objeto deflector se va a duplicar, como es el caso de la figura que vemos a la derecha, donde el objeto deflector es este puntito rojo, que en este caso es una galaxia, y está duplicando la imagen del objeto que se encuentra detrás, que en este caso es un cuásar. Un cuásar es
una galaxia muy lejana que solamente podemos ver su núcleo y por lo tanto parece como una estrella, por eso aquí se ve como un puntito blanco nada más. Pero si se dan cuenta, este cuásar está duplicado, pero uno de ellos está más cerca del objeto deflector que el otro. Y esa es otra de las soluciones que nos da la ecuación de la lente. Y además, una de las imágenes es más brillante que la otra. Por lo tanto, las lentes gravitacionales también magnifican el brillo de los objetos que están por detrás. Otra solución de la ecuación de la lente, y por lo tanto otros de las imágenes o lentes gravitacionales que podemos ver, es la cuadruplicidad de la fuente. Si el objeto deflector y la fuente que está detrás tienen cierta posición, entonces la fuente se va a ver 4 veces, como es el caso de la imagen a la izquierda, de la primera que les expliqué, donde se mira un cuásar también, pero 4 veces. En el caso donde la fuente que está detrás tiene cierta orientación entre el objeto deflector y la línea de visión con el observador, estas 4 imágenes se van a llegar a alinear de tal manera que se forme una cruz, que es a la que se le conoce como la cruz de Einstein. Pero si la posición de la fuente, el objeto deflector y el observador está perfectamente alineado, entonces se da el caso de un anillo de Einstein, que es lo que podemos ver aquí. El objeto que está detrás se deforma totalmente y entonces parece como un anillo, que es como el video que les mostré anteriormente. Entonces a este anillo se le llama el anillo de Einstein. La imagen de la izquierda es un anillo de Einstein también, pero está un poco más distorsionado. Muy bien, entonces aquí les muestro un video donde los astrónomos apuntamos los telescopios a objetos que están muy lejanos, y si un objeto que está detrás de otro está produciendo una lente gravitacional, entonces lo que vamos a observar en una imagen sería algo como esto, donde estos arcos luminosos serían otra de las soluciones a la ecuación de la lente. Es como un anillo de Einstein, pero no está completo, ¿no? Si estuviera unido este arco con el de arriba, entonces sería un anillo de Einstein perfecto. Pero en la astronomía, pues no todo es perfecto, ¿no? Nunca vamos a ver un objeto perfectamente alineado con nosotros, ¿no? Puede variar muy poco, de tal manera que se vea un anillo de Einstein casi perfecto, pero no es el caso, ¿ok? Bien, entonces hasta ahora solo les he hablado de objetos deflectores, pero aún no he dicho qué objeto astronómico puede funcionar como un objeto deflector de tal manera que produzca este efecto de lente gravitacional. Bueno, pues el primero que se descubrió fue el Sol, porque el Sol es un objeto que tenemos relativamente cerca de la Tierra, pero las galaxias están muchísimo más lejos. Sin embargo, Fritz Zwicky, un astrónomo también muy reconocido, en 1937 propone que si el ángulo de deflexión del rayo de luz, es decir, qué tanto se dobla este rayo de luz, depende de la masa del objeto deflector, entonces, como las galaxias son muchísimo más masivas que una estrella como el Sol, por lo tanto, entre mayor masa, el ángulo de deflexión va a ser mayor, y por lo tanto, para la época de 1937, se podrían medir esos tamaños angulares de lentes gravitacionales, porque en esa época no había la tecnología que hay hoy en día y por lo tanto no podían resolverse lentes gravitacionales extragalácticas, solamente podía resolverse la lente gravitacional producida por el Sol. Entonces comenzaron a estudiarse lentes gravitacionales en donde el objeto deflector fueran galaxias. Y
buscando en la bóveda celeste, encontraron algunas lentes gravitacionales, como la que se muestra aquí abajo, donde una galaxia que está vista de borde, así como el de la imagen que se mira aquí, forma casi un anillo de Einstein perfecto. Y bueno, aquí les muestro la primer lente gravitacional que se descubrió. Obviamente esta imagen que les pongo aquí no es la primera que se obtuvo, sino es la imagen que posteriormente el telescopio espacial Hubble pudo tomar, pero esta fue la primera lente gravitacional que se descubrió. Es el caso de un cuásar que se duplicó por el efecto de lente gravitacional. Este se descubrió en 1979 por 3 astrónomos, Walsh, Carswell y Weyman, y ellos descubrieron que este cuásar, que son los dos puntitos que podemos ver aquí, este de aquí y este de acá, se encontraba a un corrimiento al rojo de 1.41. El corrimiento al rojo es una cantidad que utilizamos en astronomía para referirnos a la distancia de objetos que se encuentran muy distantes. Entonces, entre mayor sea este redshift en inglés, o corrimiento al rojo en español, entre mayor sea, pues el objeto se va a encontrar a una distancia mayor. Entonces, los astrónomos descubrieron que el cuásar tenía un corrimiento al rojo de 1.41, pero la galaxia estaba entre esos dos cuásares se encontraba a un corrimiento al rojo menor, es decir, a una distancia menor. Entonces, con esto se confirma lo que se había dicho, lo que se había predicho, de que un objeto que se encontrara detrás, mucho más lejos de otro, podía ser afectado por la gravedad producida por este objeto masivo, ¿no? Por el objeto deflector. Y entonces, midiendo la separación entre este cuásar y este cuásar, que en realidad son el mismo, encontraron que estaban separados por 6 segundos de arco. Para que se den una idea, la luna llena, tiene un tamaño de 1800 segundos de arco. Entonces, fíjense qué diferencia entre el tamaño de la luna y el tamaño o la separación angular de estos dos objetos. Otro ejemplo que siempre me gusta mostrar es el de la lente gravitacional llamada cara sonriente. ¿Por qué? Porque podemos ver en esta imagen que les muestro aquí cómo un cúmulo de galaxias que está funcionando como objeto deflector está distorsionando la imagen de una galaxia que se encuentra detrás de este cúmulo. Y podemos ver aquí esta distorsión de la galaxia como estos arcos luminosos que con imaginación, de hecho no es muy difícil verlo, tiene una forma de una cara sonriente, ¿no? Donde estas dos galaxias serían los ojos, esta galaxia es la nariz y este arco luminoso es la boca, no es la sonrisa. Y esta pues es la cabeza, ¿no? No es la cara. Y bueno, esta imagen pues también fue tomada con el telescopio espacial Hubble. Otro ejemplo de lente gravitacional, que igual es una imagen del telescopio espacial Hubble, es la de deformado y distorsionado. En esta también es un cúmulo de galaxias el que está funcionando como un objeto deflector, el que está creando esta lente gravitacional, donde todos estos puntitos que vemos pues son esas galaxias que pertenecen al cúmulo y están distorsionando y deformando la imagen de galaxias que están detrás, ya sea duplicando las galaxias o creando estos arcos luminosos que se alcanzan a observar aquí. Y bueno, pues las lentes gravitacionales son un fenómeno que siguen siendo estudiados. Y otro objeto que podría funcionar como una lente gravitacional, pues son también los agujeros negros. ¿Por qué? Porque los agujeros negros también son objetos muy masivos que crean una distorsión en el espacio-tiempo y pueden producir este efecto de lente gravitacional.
Sin embargo, con la tecnología actual todavía no tenemos suficiente resolución para encontrar lentes gravitacionales de agujeros negros en otras galaxias. Ni siquiera hemos podido encontrar lentes gravitacionales de agujeros negros con masa estelar, con masa como la del Sol, por ejemplo, o estrellas un poquito más masivas que se encuentran aquí en nuestra galaxia. La única lente gravitacional producida por un agujero negro, de la cual hemos obtenido una imagen, es de la que se obtuvo el año pasado, bueno, la que se publicó el año pasado, de la galaxia M87, la primera imagen del agujero negro supermasivo. ¿Por qué? Porque es un agujero negro que se encuentra en el núcleo de una galaxia y por lo tanto su masa es muy grande, de tal manera que pues sus efectos por lente gravitacional se pudieron observar. Entonces lo que vemos aquí es muy parecido a un anillo de Einstein, ¿no? Entonces, si los que hemos visto la película de Interestelar, pues podemos ver este efecto pues más sorprendente, ¿no? Pero aquí en esta imagen es una simulación por computadora de cómo se miraría un agujero negro supermasivo que tiene un disco de gas alrededor de él, y este disco de gas emite luz, y entonces esta luz, imagínense que este disco de gas que pasa por enfrente del agujero negro también pasa por detrás de este agujero negro, y la luz que emite este disco es deflectada por el agujero negro mismo y por eso sale por arriba y vemos este otro anillo perpendicular. Pero en realidad este anillo perpendicular es el efecto de la lente gravitacional producida por el agujero negro mismo, que es lo que estamos viendo a la izquierda, ¿no? Este anillo es efecto de lente gravitacional producida por el agujero negro. Y bueno, pues, ¿para qué sirven las lentes gravitacionales? Bueno, pues en la vida cotidiana no nos sirven de mucho, ¿no? Pero en ciencia, en astrofísica, principalmente, a los astrónomos nos sirven para conocer más sobre el universo. Por ejemplo, una de las cosas que podemos determinar es la masa de las galaxias o de los cúmulos de galaxias o de cualquier objeto que esté produciendo esta lente gravitacional. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, el tamaño, digamos, imaginemos un anillo de Einstein. Entonces, el tamaño de este anillo de Einstein está relacionado con la masa del objeto deflector. Entonces, si nosotros podemos medir el tamaño del anillo de Einstein, podemos determinar la masa del objeto deflector. También nos ayuda a conocer los efectos ambientales, no efectos ambientales de la Tierra, ¿no? Sino que efectos ambientales de la galaxia o del objeto deflector. Por ejemplo, en cúmulos de galaxias, cada una de las galaxias que están compuestas que componen, mejor dicho, al cúmulo, actúan gravitacionalmente entre ellas. Y entonces, si nosotros determinamos la masa de un cúmulo y la masa de cada una de las galaxias, podemos saber cuáles son los efectos por gravedad que tienen influencia de cada una de estas galaxias. Además, como les mencionaba, utilizando lentes gravitacionales podemos ver objetos que están más lejos. Por ejemplo, si vemos un cuásar que está afectado por una lente gravitacional, entonces esta lente gravitacional va a amplificar su brillo y por lo tanto vamos a poder medir el brillo de este cuásar. Pero si un cuásar no está afectado por lente gravitacional, es probable que no lo podamos ver porque está muy lejos o porque su brillo es muy débil. Entonces, como podemos, con ayuda de las lentes gravitacionales, podemos ver objetos que se encuentran más lejos, esto nos permite determinar un parámetro que se conoce como la constante de Hubble. La constante de Hubble es un numerito que nos dice qué tanto se está expandiendo el universo,
porque nosotros sabemos que el universo se expande, pero este numerito nos dice qué tanto se está expandiendo, a qué velocidad se expande conforme pasa el tiempo. Y otra de las cosas que podemos determinar mediante lentes gravitacionales, es conocer más acerca del medio interestelar de las galaxias deflectoras. Sabemos que una galaxia está compuesta por gas, polvo, estrellas, y entonces el medio que se encuentra entre las estrellas es a lo que le conocemos como medio interestelar. Entonces, si una galaxia deflectora le calculamos su masa, con estudios subsecuentes podemos determinar cuánta de esta masa corresponde a estrellas o cuánta de esta masa corresponde a gas, a polvo y otras propiedades del medio interestelar. Entonces, las lentes gravitacionales tienen mucha utilidad en la astrofísica, entre otras utilidades que no les estoy mencionando aquí. Y bueno, ya para terminar, me despido con esta frase que dice: lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso, es la fuente de toda verdadera arte y ciencia. Albert Einstein. Pues esta frase tiene mucho que ver con lo que nos dedicamos a la ciencia, principalmente en astronomía, porque siempre que estudiamos algo, es un misterio que hay que resolver. Y entonces esta sensación de lo misterioso es algo con lo que día a día los astrónomos experimentamos. Entonces esto nos llena de motivación y nos ayuda a seguir estudiando y descubriendo los misterios del universo. Bueno, con esto me despido. Les agradezco a todos por su atención. Aquí tengo yo la bibliografía de donde saqué esta información, no me la inventé. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta, veré yo si se las puedo contestar, porque pues no soy un experto en este tema de lentes gravitacionales, pero claro que conozco mucho sobre esto, ¿no? Muchas gracias Ulises por tu plática. Tenemos ya varios comentarios y ya hay una que otra pregunta por aquí, pero este es el momento para que las personas que nos están viendo escriban sus preguntas aquí en los comentarios de Facebook. Entonces háganlo ahorita. Mientras tanto voy a leer algunos de los comentarios que ya están por aquí. Yayo Rubio, saludos hasta la Ciudad de México, muchas gracias por estarnos viendo. Saludos a Diego Fig aquí en Michoacán. Dinos, Diego, ¿desde qué parte de Michoacán nos ves? Saludos a Tere Minakata, que es mi mamá. Saludos a mi mamá en Jalisco. Dice, hay varias felicitaciones para nuestra intérprete de lengua de señas. Muchas gracias. B. Mares dice, felicidades por la inclusión. Muchas gracias, con una excelente intérprete. Víctor Manuel, también, que es Víctor Mújica, que también ha estado con nosotros como intérprete, dice muchas gracias. Dice súper la intérprete. Saludos hasta Palmira, Colombia, para Walter Viveros. Saludos a Claudia Pivaral, Ana Hernández y Yanni Vega y Liz Vega también felicitan a nuestra intérprete de lengua de señas. En particular, Liz Vega nos dice: mi hija es sorda y está muy emocionada por estar viendo en su lengua este tema tan importante. Entonces, pues estamos muy contentos de que nos estén viendo en este momento. Y pues muchas gracias a Isabel por su interpretación. Saludos a Eric Beltrán Gaona, que es de nuestros... de la gente que nos ve regularmente, y también a Eugenia Flores, que nos ve desde Durango. Muchas gracias. Y aquí ya hay una pregunta de Karen Alemán. Saludos a Karen Alemán. Dice: ¿en qué unidades se mide el corrimiento al rojo? El corrimiento al rojo no tiene unidades, de hecho, es una cantidad adimensional, pero el numerito está directamente relacionado a la distancia a la que se encuentra un objeto.
Entonces, si lo quieres ver así, pues sería como un numerito que está normalizado a la distancia, es decir, lo puedes ver como una escala de distancia, pero no tiene unidades en corrimiento al rojo. Ok. ¿Y por qué está el corrimiento al rojo relacionado con la distancia? Un momento. Se cayó, está totalmente caída. Sí. A ver, déjame ver acá. No, sí, sí. Sí, se trabó. Se cayó, está totalmente caída. Ah, ya, regresó la transmisión. Hemos regresado a la transmisión. Lamento mucho. Aquí, por favor, las personas que nos están viendo, díganme si ya se ve y ya se escucha otra vez, porque tuvimos una pérdida del internet. Por favor, coméntenme, pónganme un comentario, por favor, si me ven, si ven aquí la conversación con Ulises y con Isabel, y si ya me escuchan adecuadamente. Me dicen, sí, ya se ve, ya se escucha, perfecto. Perdón, eso fue una interrupción del internet. Como ven, a veces hay un poco de problemas, pero ya estamos de vuelta. Entonces, Ulises, la verdad es que toda la explicación que estabas dando sobre el corrimiento al rojo quedó interrumpida. Entonces, me gustaría si pudieras, por favor, repetir eso último y luego ya regresamos a seguir leyendo los comentarios y las preguntas de la gente que nos está viendo. Sí, claro, René. Estaba diciendo que estudiando otras galaxias que se encuentran lejos de la nuestra, se ha podido determinar su distancia y la velocidad a la que se alejan de nosotros debido a la expansión del universo. Y entonces, si nosotros observamos el espectro de luz de estas galaxias que se están alejando, vamos a ver un efecto que se llama efecto Doppler, que es lo que escuchamos o observamos cuando una ambulancia con la sirena encendida se acerca a nosotros y luego se aleja. Este es el efecto Doppler. Vemos que la frecuencia disminuye cuando la ambulancia se aleja. Entonces lo mismo pasa con la luz. Si nosotros observamos una galaxia que se está alejando de nosotros, vamos a ver que su espectro se va a correr a frecuencias menores, es decir, el rojo. Entonces por eso se llama corrimiento al rojo. Y entonces si podemos medir este corrimiento al rojo y medir también la distancia y velocidad a la que se encuentra la galaxia, pues podemos determinar una ecuación que nos relacione la distancia de la galaxia y su corrimiento al rojo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Entonces voy a seguir leyendo las preguntas por acá. Selene Vega da gracias por la práctica y también por la interpretación en lengua de señas mexicana. Rubén Sebastián Valerio pregunta: ¿la distancia entre el observador y el lente puede afectar la imagen que se tiene? Sí, en el sentido en que si el objeto está más lejos de nosotros, el objeto deflector, entonces va a ser más difícil que nosotros podamos resolver la separación angular entre las dos imágenes duplicadas del objeto, o si es un caso de anillo de Einstein o cruz de Einstein, pues lo mismo. Entre más lejos esté un objeto, va a ser más difícil resolver la imagen. Ok, gracias. Muchas gracias y saludos a Rubén Sebastián Valerio por su pregunta. Yayo Rubio y Moncho Ríos, les mandamos saludos. También son personas que nos ven seguido. También agradecen por la plática, dicen que muchas felicidades. Lo mismo gracias para Daniel Hernández, que manda saludos desde Cuautitlán Izcalli. Saludos para allá, para el Estado de México. Saludos a Eugenia Flores una vez más, agradece mucho la plática. Ella pregunta, entonces, ¿qué es todo lo que se detectó en esta famosa foto del agujero negro del año pasado? Ok. Pues básicamente lo que estamos observando en esta imagen del agujero negro es
la sombra del agujero negro, es decir, no es en sí el agujero negro, sino que en ese circulito negro que estamos viendo en la imagen, lo voy a poner aquí, en este circulito negro está ahí inmerso, está el agujero negro, pero no significa que este circulito negro sea como tal el agujero negro supermasivo. Y lo que estamos viendo, este disquito o anillo iluminado, no es este disco de gas que tiene este agujero negro aquí, sino más bien es un anillo de luz, un anillo de fotones, así se le llama a la partícula de la luz, que está formando este anillo debido a los efectos de la lente gravitacional producida por el agujero negro supermasivo. Muy bien. Miguel Ojos Pérez nos dice, ¿aún es correcto decir fuerza de gravedad? Sí, aún se sigue utilizando. De hecho, nosotros y los físicos también utilizamos este término, fuerza de gravedad, porque para ciertos casos podemos seguir utilizando la física de Newton, es decir, ver a la gravedad como una fuerza, ¿no? Como un vector. Para algunos casos sigue siendo muy útil y da resultados muy buenos, pero para otros casos, como por ejemplo objetos muy masivos que deforman el espacio-tiempo, si nosotros nos situamos cerca de un objeto muy masivo, la física cambia totalmente, ¿no? Como en el caso de los agujeros negros supermasivos. Ahí, en esos casos, tenemos que aplicar la teoría general de la relatividad y, por lo tanto, ya no podemos seguir tratando a la gravedad con las ecuaciones de Newton, sino más bien con las ecuaciones de Einstein. Muy bien. Muchas gracias. Pregunta Amílcar Reyes, que nos está viendo desde aquí de Morelia. Saludos a Amílcar, que es también de los que se conecta seguido. Pregunta, ¿o sea que las lentes gravitacionales son más masivas que un agujero negro? Y luego dice, ¿de qué están hechas las lentes gravitacionales? ¿De gas y polvo? Y si es así, ¿no se debería ver esa masa esparcida por el espacio? Ok, la primera pregunta, sí, las lentes gravitacionales, bueno, si hablamos de lentes gravitacionales fuertes, ¿no? Que serían las que producen una galaxia o un cúmulo de galaxias, sí, son mucho más masivas que un agujero negro supermasivo, porque acuérdate que un agujero negro supermasivo se encuentra en el núcleo de una galaxia y este agujero negro suele tener masas de alrededor de millones de veces la masa del Sol, pero una galaxia tiene miles de millones de veces la masa del Sol. Imagínate ahora muchas galaxias dentro de un cúmulo, pues es miles de millones de veces la masa del Sol, ¿no? Entonces, sí, una lente gravitacional es mucho más masiva. La segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpa. Dice que si entonces las lentes gravitacionales están hechas de gas y polvo, y si se debería ver esa masa en el espacio. Una lente gravitacional, acuérdate, pues, es un objeto masivo que puede ser una galaxia, y entonces una galaxia está compuesta de gas, polvo y estrellas, y entonces sí lo podemos ver en las imágenes. De hecho, aquí te puedo mostrar, por ejemplo, uno más simple, por ejemplo este que vemos aquí. Se alcanza a ver que esta galaxia, que es un objeto deflector que produce la lente gravitacional, tiene un punto muy brillante, pero alrededor tiene una emisión más extendida, más tenue, y esa emisión es de estrellas y del gas que está compuesto, que compone a esta galaxia. Entonces sí se puede ver también el gas y el polvo en lentes gravitacionales. Así es, y me gustó mucho que hayas hecho la distinción de decir que estas lentes de las que estamos hablando hoy, que son las que están producidas por la masa que hay en las galaxias y en los cúmulos de galaxias, que efectivamente pues son estrellas, gas y polvo, pero son galaxias como tal, esa es como la unidad. Me gustó que hayas dicho que esas son lentes gravitacionales fuertes, porque también pueden haber... también hemos visto el mismo efecto de lente gravitacional
pero con otras masas diferentes, con masas que son más pequeñas como de una estrella, pero entonces estamos bien, el efecto se ve de diferente manera y le llamamos lente gravitacional débil, es de otra manera. Qué bueno que hiciste la distinción. Okay, sí, gracias. Sí, dice Marta Gabriela López, dice excelente charla, mandan felicitar aquí pues a ti, Ulises, dice que muy bien. Muchas gracias a las personas que nos comentaron que ya volvimos, porque sí nos perdimos un ratito, y qué bueno que regresaron ustedes aquí que se mantuvieron en la conexión. Saludos. Todavía, ok. Si tienen alguna última pregunta, este es el momento de hacerla. Todavía tenemos unos poquitos minutos más. Dice Mike Almanza, sí, dice Mike Almanza que muchas gracias. ¿Cómo era? Perdón, estoy leyendo el comentario incorrecto, perdón. Sí. Dice Mike Almanza, súper y mejor por continuar interpretando para la comunidad de sordos. Muchas gracias, Mike Almanza, por tus comentarios. Saludos a Antonio Duarte, que manda felicitaciones por la plática. Muchas gracias a ti también. Y si hay alguna otra pregunta, ahorita ya llegué al final de la lista aquí de comentarios. Si hay alguna última pregunta, este es el momento de hacerla. Estamos ya cerca del final de esta transmisión. A mí me gustaría aprovechar en lo que llega alguna última pregunta para recordarles que tenemos más redes sociales además del Facebook. Tenemos nuestro Instagram y nuestro nuestro Twitter, que es @iriaunam. Ambos, Instagram y Twitter, y en YouTube hemos estado subiendo todas las pláticas, todas las transmisiones, no solo estas pláticas, sino también los talleres y las noticias astronómicas que hemos estado llevando en vivo aquí en el Facebook. Los hemos estado subiendo también a YouTube. No son en vivo allá en YouTube, pero sí lo subimos poquito después. Muchas gracias a Rafa Hernández por ese trabajo de subirlo a YouTube. Y para que si ustedes conocen a alguien que pues no le gusta para nada el Facebook y odia el Facebook, puede vernos también allá en YouTube, o en todo caso en el sitio de UNAM Global, donde estamos también por ahí. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Si hubiera alguna última, este es el momento de hacerlo, de escribirnos su pregunta. Como que estoy viendo regresar a algunas personas a la transmisión. Yo creo que se fueron a la hora que se nos cayó el internet acá en casa. Pero pues si hay alguna otra pregunta, este es el momento de hacerla. Nos quedan unos poquitos minutos. Elena Torres nos dice: excelente intérprete de LSM. Muchas gracias, Elena, por tus comentarios. Y pues es una felicitación para Isabel. Aquí ya llegó una última pregunta. Dice: entonces la foto del agujero entonces en la foto del agujero negro, los fotones que se observan a su alrededor formando el anillo de luz es de un objeto que está detrás del agujero negro por efecto del lente gravitacional. No, o sea, podría pensarse que sí, pero no. En realidad, ese anillo de luz que estamos viendo, esa luz que vemos, esos fotones que vemos, están producidos por un anillo de gas, o un disco de gas, que es como el que se mira aquí en la imagen de la derecha. Mira. Tenemos este disquito de gas, y este gas emite luz, emite radiación. Y como este anillito de gas pasa por detrás del agujero negro, entonces es como si hubiera un objeto detrás del agujero negro, y es el que está viéndose afectado por la lente gravitacional del agujero negro mismo. Y entonces por eso sale por arriba, o sea, sale por acá esa radiación, así como un anillo de Einstein. Entonces, y es lo que estamos viendo aquí. Este anillo luminoso es como un anillo de Einstein. Pero esta radiación, esta luz, viene
del disco de gas que rodea al agujero negro supermasivo. Sí, entonces no es un objeto que está atrás, sino es el material que está alrededor, ¿no? Exactamente. Así es. Muy bien, muy bien. Muchas gracias aquí a Moncho Ríos por su pregunta. Nos pregunta Adriana Rodríguez que cómo puede contactarte, Ulises, y dice que es para una plática con estudiantes sordos. Pues si quieres, Adriana, Sí. lo que podemos hacer es enviarnos un mensaje aquí privado, o sea, un mensaje en privado aquí en el Facebook de Liria, y nosotros te ponemos en contacto tanto con Ulises como con, ya sea con Isabel o como cualquier otra, o como con alguna otra de las personas que nosotros colaboramos como intérpretes de lengua de señas mexicana. Que trabajamos con miembros de la Asociación Michoacana de Intérpretes de Lengua de Señas. Entonces, si gustas, Adriana Rodríguez, ponte en contacto con nosotros a través de mensaje privado y ahí nos organizamos. Ok, bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Entonces, si alguien quiere hacer alguna última pregunta, comentario, saludar a su abuelita o algo así, yo saludo a la mía, este es el momento de hacerlo porque estamos ya ahora sí en la recta final de esta transmisión. Miguel Ojos Pérez da muchas gracias por la plática. Muchas gracias a ti, Miguel, y a todas las personas que están el día de hoy con nosotros y a los que se quedaron después de que se nos cayó la transmisión, pero ya estamos aquí. Pues en lo que llega a los últimos saludos, pues quiero agradecer mucho a Ulises por su plática el día de hoy, sobre todo pues que se organizó con relativo poco tiempo porque tuvimos por ahí un asunto de logística. Entonces muchas gracias por aceptar dar la plática con poco tiempo de anticipación, Ulises. Estamos pues muy contentos de que haya sido posible tu plática y estuvo muy interesante. Muchas gracias. Pues no sé si quieras decir algo más, Ulises. No, nada más, solamente aprovechar también para enviar saludos a mi familia y a mis amigos que seguramente se metieron a verme, y solamente eso. Muchas gracias a ti. No, pues gracias a ti. Yayo Rubio agradece por la plática, dice que muy increíble el tema. Muchas gracias, Yayo Rubio. Y pues también agradezco a Isabel Orozco por su interpretación en lengua de señas mexicana, y a todas las personas de la comunidad sorda que nos vieron el día de hoy, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Vamos a continuar teniendo a nuestros intérpretes. Colaboramos, como les decía, con la Asociación Michoacana de Intérpretes de Lengua de Señas. Entonces, pues muchas gracias a ti, Isabel, y a todas las personas que han colaborado con nosotros y todas las personas que nos ven el día de hoy. Bueno, pues creo que ya no hay más comentarios, ya no ha llegado ninguno. Entonces, pues vamos a dar por terminada esta transmisión. No sin recordarles que nos vemos el próximo lunes para una sesión más de noticias astronómicas, el próximo lunes a las 11 de la mañana, y el martes a las 5 de la tarde para una sesión más de talleres para niñas y niños de todas las edades. Y el viernes tendremos otra plática más, como hemos tenido hasta ahorita en estos días de todavía contingencia. Ahora ya estamos entrando a la nueva normalidad, pero pues nosotros todavía estamos trabajando en casa. Entonces por el momento vamos a seguir con estas 3 actividades semanales en vivo para todas las personas que nos siguen aquí en el Facebook y en las demás redes también. Bueno, pues nos despedimos entonces. Ulises, muchas gracias. Bien. Y Isabel, muchas gracias, René. Gracias a ti. Isabel, muchas gracias. Bye. Y pues a todas las personas que nos vieron, muchas gracias. Síganse conectando con nosotros y hasta luego.